Sí. Ok, ya chicos, vamos con la clase de hoy día. La idea es que me hagan preguntas, pero escríbalas en el chat. Entonces, para no ir interrumpiendo y en la medida que algunas de esas preguntas sean contingentes, revisarlas en el minuto, las vamos a ir revisando. ¿Les parece? Perfecto. Nuevamente, todos tienen acceso al Dropbox con la información, ¿verdad? Sí. Sí. Excelente. Ahí están las respuestas de las preguntas que les voy a hacer y la respuesta a los trabajos que vamos a tener que también realizar. No son cosas complejas, son sencillas, pero requiere integración de lo que vamos a comentar hoy día. Por eso me interesa que el conocimiento quede sólido y si tienen preguntas más adelante, obviamente no duden, yo siempre les voy a responder. Lo que vamos a revisar hoy día, entonces, cáncer de ovario, y yo lo dividí en etapas, ¿ya? Porque es una enfermedad compleja y porque se ha complejizado con todo lo que sabemos, ¿cierto? Entonces, la idea es ver dos sesiones. Hoy día vamos a llegar hasta los antiangiogénicos, vamos a ver algo de generalidades, algunas cosas como que hemos aprendido, vamos a hacer un par de trabajos grupales o cosas sencillas, y les voy a ir explicando en la medida que lo vayamos resolviendo la, tarea, la clase. Después vamos a analizar estos resultados entre todos. La idea es armar una discusión que sea enriquecedora, porque somos pocos, entonces tenemos que aprovechar la visión de los cirujanos y la visión nuestra de los oncólogos, los que hemos visto la luz. No, así lo sé. Propuesta de estudios y manejo del tratamiento. Vamos a hacer tratamiento, vamos a evaluar la cirugía. Aquí voy a ver los comentarios de la Anita con Emiliano. Y los PARP los vamos a dejar en otra sesión, porque lo que se viene es brutal, sobre todo en las combinaciones. ¿De acuerdo? Entonces la idea de hoy día es llegar hasta el antiangiogénico. Hablemos algo de generalidad. La incidencia, esto realmente hasta el año 2018-2019 se mantiene más o menos estable y se dice que son alrededor de 240.000 nuevos casos en el mundo y 152.000 muertes. Esta siempre se saca de las estadísticas del SER, que es de la estadística americana, y todos los años ellos publican esta estadística más o menos en marzo y está free online. También está en la carpeta Dropbox. Es la segunda muerte de causa de muerte por tumor ginecológico, alrededor de los 60 años en la mediana de presentación. Esto ha ido variando, porque ya que lo conocemos mejor, lo estamos diagnosticando un poco antes. Tenemos algunos factores de riesgo que ustedes ya conocen, la nuliparidad, edad, es relativo, porque es porque no los diagnosticábamos antes, obesidad, la historia familiar, obviamente una historia familiar primer grado 2 veces mayor riesgo, y los BRCA, BRCA1 y BRCA2. Entonces los vamos a tocar en un punto aparte. En Chile, esto en el MinSal del 2016, se decía que en comparación, como ustedes ven, con cáncer con la mortalidad del GloboCan, y en comparación con Cervix, que es el que la lleva, tenemos más o menos 483 muertes en el 2016. Y tenemos una incidencia más o menos de 3,9, entre 4,4 y 3,9 por 100.000. Y eso en el tiempo no ha variado tanto. Se piensa que hay una suerte de plató de esa estadística. Y lo más interesante es que nosotros diagnosticamos la gran mayoría de los cánceres de ovario en etapas tardías, en etapas 3 y 4, y si ustedes se fijan, la mortalidad a 5 años cae dramáticamente. Y por eso es una enfermedad tan letal, porque la gran mayoría está con una sobrevida, las etapas 3C y las etapas 4 de no más de un 40% a 5 años. ¿Cuáles son las explicaciones a esto? Bueno, que la sintomatología, ustedes saben que es súper variada, la gran mayoría se queja de colon irritable, de distensión abdominal, dolores lumbares, nada de esto te orienta a un cáncer de ovario. Entonces la sintomatología es confundente, lo que hace que el diagnóstico sea tardío. Las histologías son agresivas, muchas de ellas, y tenemos hoy en día el estudio genético que hace que haya una predisposición al debut un poco más precoz y en etapas más tardías. Además, tampoco tenemos modelos predictivos. Esto lo encontré interesante comentárselo porque existe la ley del 80%. Esto lo encontré muy entretenido y de verdad que tiene razón. Si se fijan, las limitaciones le llaman la regla del 80%. ¿Por qué? Porque más del 80% debuta en etapas 3 y 4. Después les voy a dar la tarea y van a ver por qué. El 80% son alto grado serosos papilares. El 80% se logran citorreducción, pero en menos de un centímetro se cree. Hoy en día sabemos que si somos un poquito más críticos, probablemente está en el orden un poquito menos del 80, probablemente el 70%. Si bien es cierto, el 80% podemos lograr una remisión completa,
el 80% va a recurrir antes de los 3 años. Entonces, los modelos al diagnóstico que pueden predecir incluyen factores quirúrgicos, pero no tienen factores moleculares, no tienen imágenes funcionales, no tenemos todos los pacientes que puedan ir a un PET scan o a resonancias, por ejemplo. Los endpoints de los tratamientos también varían y no hay impacto en la selección de los pacientes, ¿ya? Entonces, por eso es que los modelos han fallado para predecir cómo les va a ir a las pacientes con determinadas características. Y los por recurrencia, que pudieran ser un poquito más informativos, han incorporado ya la parte del tratamiento, de la cirugía, de algo de biología, pero todavía nos falta todos los otros trastornos de los cuales les voy a comentar ahora, sobre todo lo que hemos ido aprendiendo en cáncer de ovario. Por lo tanto, sabemos que es agresiva, que es letal y que es catastrófica. Pero si trabajamos en equipo, y ustedes ya lo han visto con nuestros pacientes de cáncer de ovario que requiere un manejo multidisciplinario, les va mucho mejor. Entonces, aquí viene la primera pregunta. ¿Sirve el screening en cáncer de ovario? ¿A quienes le harían estudios dirigidos? ¿Cuáles serían los fundamentos de esta respuesta de la bibliografía? Entonces, la idea es que ustedes se lleven, esta presentación se las voy a subir a la carpeta, y la idea es que ustedes después me lo contesten en la próxima sesión, ¿ya? Si harían screening, a quiénes se lo harían y por qué se lo harían, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos aprendido en cáncer de ovario? Hay 3 cosas re importantes que yo los dividí aquí como grandes ítems. 1, el origen. 2, la heterogeneidad. Y 3, las terapias. ¿Y qué sabemos del origen? Según la teoría de Kurman, sabemos que el cáncer de ovario no es que venga del ovario, sino que probablemente viene de la fimbria, o viene del tubo, o del mesosalpinx. ¿Y por qué? Porque se han encontrado esta suerte de existencia de anomalías precoces o predisponentes con alta carga mutacional, sobre todo P53, en las fimbrias o en la tuba, o ha habido pacientes que se han operado de cáncer de ovario y que ya se encontraba en la tuba también lesiones premalignas. Entonces se piensa que hay una migración o hay una suerte de proliferación anómala que permite que este cáncer se origine en esa zona y que sea un implante sobre el ovario y no desde el ovario hacia afuera. Así que ya cambió nuestra forma de ver el cáncer de ovario desde su origen. Segundo lugar, sabemos que es súper heterogéneo. El estudio del TGCA, ya casi como que es un estándar, pero sabemos que hay muchos otros estudios que usaron 489 tumores, de los cuales llegaron a alrededor de 250, y encontraron unas firmas genéticas que se traducen en alteraciones fenotípicas. Y ellos la clasificaron en 4, en los tumores diferenciados, en los inmunoreactivos, los mesenquimáticos y los proliferativos. Hoy en día todavía nos cuesta definir cuál sería la utilidad predictiva y pronóstica de estos 4 subsets, y de hecho ha ido migrando a también como ha migrado las mismas clasificaciones en los tumores, por ejemplo, de vejiga, los basal-like o como mama, ¿ya? Entonces yo creo que esto es interesante saber que existen estas firmas genéticas, pero vamos a ir poco a poco desglosando algunas utilidades que se le han visto con las nuevas terapias. Todavía están en pañales para saber si vamos a usarlos como predictores, pero sí sabemos que existen. Y lo otro que sabemos es que cáncer de ovario, los epiteliales, que es de lo que vamos a hablar hoy día, tienen alteraciones genéticas predisponentes específicas para cada uno de ellos, ya sea de bajo grado, alto grado, endometrioides, células claras y mucinoso, ¿ya? Muchas de estas características genéticas ustedes ya las conocen, no se las voy a repetir, de todas maneras tienen acá la presentación, pero ustedes ya saben, por ejemplo, si les digo células claras, lo primero que me van a decir, ARID1, ¿cierto? Claro. Si les digo serosos papilares, BRCA y P53, ¿cierto? Y si les digo bajo grado, van a ser las señales de transducción, BRAF, CARRAS, AKT, ERBITU. Y en el caso de los serosos papilares de alto grado, tenemos que más o menos el 20% tienen alteraciones genéticas del tipo BRCA, pero lo más interesante es que el 50% pueden tener alteración de la recombinación homóloga, ¿ya? Y eso sí es un punto importante por lo que se viene en las asociaciones de las terapias que vamos a empezar a usar, yo creo que de aquí a un par de años más y quizás antes. Este artículo todavía no sale publicado, yo se lo subí a la carpeta, que es del Best Practice
Research, es muy bueno, y que habla sobre la susceptibilidad genética. Y yo creo que lo que se salva de este artículo entre todo, esta tabla que es re interesante, que si ustedes se fijan, BRCA1, el riesgo acumulativo de riesgo de cáncer de ovario es de 44 a 60%, ¿ya? Más o menos. Pero el diagnóstico, el promedio de edad es 10 años menor que el BRCA2, ¿ya? Esto para mí fue una novedad, pero esto se sigue repitiendo y se vuelve a mencionar en los trabajos de ahora, por ejemplo, el Paola también lo menciona, ¿ya? Bueno, está Lynch y la alteración de la recombinación genética. Y en los genes de la alteración de la recombinación genética principalmente ponen estos tres, pero la verdad es un grupo de genes que son alrededor de 10 a 15 los que más se están estudiando en este escenario, y se dice que hay un score de acuerdo al test que uno que vaya a usar, que uno, el Myriad My Choice, que dice que tiene este score de sobre 42 puntos para arriba, tiene una alta alteración de la recombinación genética, y eso se toman como positivo. Y de menos de 42, o sea, igual o mayor a 42 es positivo, menos de 42 no tiene alteración de la recombinación genética. Entonces va a depender un poco del test que vamos a usar, cómo se va a interpretar. Entonces, eso es lo interesante que también se está viendo, salió en ESMO de este año, lo puse tal cual, porque yo creo que vale la pena leer. Uno, cómo se interpreta, el test de BRCA. Uno, tenemos las mutaciones que son deleterias. Esas son de significado de riesgo significativo, y por eso se los puse acá en rojo. Las que son sospechosas, que pueden ser deleterias, que pueden ser nocivas, ¿ya? Y que esas se siguen estudiando, y de acuerdo al cómo se vayan repitiendo, después se agregan dentro de las que son top one en producir cáncer de ovario. Después tenemos las BOOST, que le llaman, que las son de significancia incierta, que en la medida que se van repitiendo, van escalando a ser deleterias y a ser sospechosas deleterias y a ser mutaciones deleterias. Después tenemos polimorfismos, y estos polimorfismos, muchos de ellos no son nocivos, y se cree que hay algunos que definitivamente no lo son, y hay otros que le llaman directamente polimorfismos benignos. Esto está migrando, y esto es lo que salió este año, y yo creo que vale la pena revisar, sobre todo porque aparece una página abajo que dice el Enigma Consortium, que es esta página, que también es súper interesante, y tienen acceso libre a un montón de bibliografía que habla cómo interpretar las alteraciones de los genes BRCA, sobre todo para cáncer de mama, de próstata en hombres, de colon, de ovario, y qué tipo de test tienen mayor significancia para detectar estas mutaciones. Es una página muy interesante y se las dejo acá para que ustedes la puedan revisar más adelante. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos que el medio ambiente, y esto es algo que lo hemos conversado varias veces, que el medio ambiente es regulador y un factor pronóstico y predictivo. Tenemos que, acá ustedes ven un tumor, no sé si se ve el puntero, chicos, ¿se ve la flecha? Bueno, entonces acá tenemos el tumor, tenemos las células tumorales que invaden con su vaso sanguíneo de neoformación, que es anómalo, ¿cierto? Y tenemos que alrededor hay una serie de otras células inflamatorias, algunas de ellas normales y otras anómalas. ¿Y por qué les llamo anómalas? Porque, por ejemplo, tenemos los fibroblastos normales y aquellos que están asociados al cáncer. Y algunos de ellos tienen la potencialidad de generar más metástasis, más proliferación, más fenestración, más angiogénesis. Lo mismo pasa con los macrófagos. Si ustedes se acuerdan, que también lo hemos conversado, los macrófagos cambian de este fenotipo del macrófago M1 a M2. El M1 son esos que nos protegen, y los M2 son los proangiogénicos, proproliferativos, prometastásicos, y esos son los que más tenemos en este tumor infiltrado. Aquí está esquemático, pero todo esto está absolutamente mezclado. Y los linfocitos tenemos la proliferación distinta, porque en vez de tener esos linfocitos que nos protegen, a que matan las células tumorales, tenemos los T reguladores que permiten saltarse la inmunovigilancia y caer en la etapa en que da lo mismo la estimulación inmune, y los pacientes van a seguir proliferando. Y eso es lo que vemos acá.
este fue el primer estudio que apareció en el Cancer Letter, y hay otro del New England, el del 2003, que el encontré más lindo todo, donde aparece que la infiltración linfocitaria de alguna manera me puede predecir la sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Obviamente aquí tenemos que ajustarlo por los tipos de tratamiento, la cirugía y una serie de otras cosas. Pero me habla de que es un tumor muy inflamado y que de acuerdo a la subpoblación de linfocitos que existen en ese tumor, va a significar un mejor o peor pronóstico. En el caso del Cancer Letters, dice que las subpoblaciones de CD3 le confiere un mejor pronóstico en sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Y si ustedes se acuerdan, nosotros estudiamos esto en nuestras pacientes y a nosotros nos dio otras subpoblaciones linfocitarias, que fueron las CD4 sobre las CD8. Y esto ha ido nuevamente en un proceso de migración a que efectivamente son las CD4 sobre las CD8 y los T reguladores, los FOXP3 y los macrófagos M2. Que también hemos avanzado en el metabolismo. Nuevamente siempre pensamos, y en la observación de nuestros pacientes y en el ambulatorio, chicos, ¿se acuerdan que a las gorditas les va peor? Nosotros pensábamos que era porque les teníamos que ajustar la dosis, no darle tanta dosis, porque se podían intoxicar, o porque a lo mejor había una distribución anómala de la quimioterapia. Teníamos una serie de teorías. Pero resulta que en esta masa tumoral, o en este medio ambiente tumoral, tenemos el aumento. Este esquema que parece tan complejo es muy sencillo. En este aumento tenemos células mesoteliales y tenemos una gran cantidad de citoquinas que son, que llaman a la adhesión, integrina, ¿ya? Y a la transición epitelio-mesénquima. Entonces llaman a fibroblastos, que se transforman posteriormente en los fibroblastos asociados a tumor, que secretan otras citoquinas que van a producir una quimiotaxis sobre las células tumorales y sobre células que le van a permitir un mejor nicho para que el tumor se implante. Entonces vamos a tener unos adipocitos que van a estar transformados. Aparte, con estas citoquinas, sobre todo la interleuquina 6, la interleuquina 2, el CXCR2, que son moléculas de adhesión, van a llamar a estas células proinflamatorias, pero no para que maten a las células tumorales, sino para que modifiquen el medio ambiente tumoral y el tumor se pueda implantar de una manera más sencilla, más fácil y más rápida. Y a su vez, las células tumorales, por otro lado, van a secretar nuestros factores estimulantes de endotelial vascular, entonces vamos a tener vasos sanguíneos que van a permitir que el tumor esté vascularizado, le llegue de todo, nutrientes, oxígeno, todo lo que necesita. Las células endoteliales se van a modificar para que nuevamente este nicho sea mejor para la implantación. Vamos a tener más angiogénesis, vamos a tener monocitos circulantes que van a modificar a las otras células inmunes, ¿ya? ¿Y por qué? Porque los macrófagos asociados al tumor son esos macrófagos con ese fenotipo M2 que les llamo yo, o que ya están descritos, que son proangiogénicos, pro-proliferativos. Y así se produce un ambiente de inmunosupresión. Y este ambiente de inmunosupresión permite la mayor proliferación y permite que el cáncer vuelva. Así que ser gordita sí efectivamente es malo, y tenemos una serie de medidas, de sustancias que hemos medido en la sangre, y de hecho hay harto al respecto sobre las citoquinas y cómo estas modifican el medio ambiente tumoral. Nosotros hemos estudiado la interleuquina 6, las leptinas, la adiponectina, el TNF-alfa, la interleuquina 12, el CXR4, y bueno, ustedes ya conocen el VEGF porque es un target para las terapias posteriores. Y aquí viene el VEGF. ¿Y por qué? Porque es un tumor súper vascularizado, con una alta secreción de factores estimulantes de colonia, y no es el único que se ha estudiado y no es el único sobre el cual nosotros hemos diseñado terapias, porque también están las angiopoyetinas. Está la angiopoyetina 1 y la angiopoyetina 2, una que protege y la otra que invade. Y sabemos, y esto es re interesante, porque esta es otra mirada, chicos, no es solamente el VEGF, sabemos que los mecanismos de angiogénesis son distintos. Hay muchas teorías. Una teoría es que se produce lo que se llama, la más clásica es la de Ricuti, que es este mono que se ve acá, que le llaman el tallo, el base tallo, donde las células van migrando, la célula tallo va migrando
Y estas células van secretando, o sea, la célula tumoral secreta alguna citoquina que hace que estas células del tallo se vayan modificando, llegan al tumor y ahí empiezan a penetrar y a generar, acuérdense que los vasos sanguíneos tumorales son vasos sanguíneos anómalos, que tienen solo una capa, que son fenestrados, ¿ya? Y estos vasos sanguíneos van introduciéndose en el tumor y posteriormente generan estos vasos sanguíneos de nueva formación y que permiten mucha, ¿cómo le llaman? Cuando pasan de un lado a otro, mucha permeabilidad. A su vez, bueno, tenemos la migración de los macrófagos que secretan estas citoquinas que aumentan esta misma proliferación de células endoteliales hacia el tumor. Esta es la teoría más aceptada sobre la angiogénesis anómala tumoral, pero hemos visto, y este es un trabajo que hizo el doctor Owen en la Católica, de que se llama vascular mimicry, y son las células tumorales. Esto que ven acá son las propias células tumorales que se unen unas con otras y forman vasos sanguíneos fenestrados, igual que los capilares que nosotros vemos en los tumores. Y son las células tumorales. Así que este famoso vascular mimicry es otra de las formas en las cuales los mismos tumores hacen y permiten que exista mayor vascularización. Entonces aquí viene la segunda pregunta de tarea. Con lo que yo le mencioné, sobre todo con BRCA, y que es lo que tenemos que resolver en algún minuto, ¿a quiénes le vamos a hacer test BRCA de las pacientes con cáncer de ovario que estamos diagnosticando hoy en día? Y aquí se pueden guiar por la guía ESMO de este año, y creo que salió ya en el ANALS, o si no va a salir en el ANALS este mes. Si todas las mutaciones de BRCA son nocivas, ustedes ya los revisamos recientemente, sabemos que algunas sí, otras no, pero lo importante es saber cuáles son las más nocivas y sobre las cuales actúan nuestras terapias. Y en aquellos pacientes que son portadores de BRCA tenemos dos familias. Tenemos las pacientes tratadas con cáncer de ovario que sabemos que son BRCA positivo y que ya su cáncer de ovario está resuelto y está en la fase de seguimiento. Y tenemos los familiares sanos, portadores de BRCA, pero que no tienen cáncer. Entonces, aquí las preguntas son, ¿qué seguimiento les vamos a hacer? Tanto a las tratadas por cáncer de ovario, portadoras de BRCA, como a los familiares sanos. ¿Y por qué le vamos a hacer ese seguimiento? ¿Y cuándo proponer profilaxis a las mujeres sanas y cuál tipo de profilaxis? ¿Ya? ¿Les vamos a hacer mastectomía? ¿Les vamos a hacer oforectomía, salpingoforectomía? ¿O solamente seguimiento? ¿O qué tipo de seguimiento? ¿Ya? ¿Qué tipo de imágenes? ¿Cada cuánto tiempo? ¿De acuerdo, chicos? Y la última dice, sabiendo ahora lo que sabemos de trastornos metabólicos, angiogénesis, alteraciones genéticas, la heterogeneidad del tumor, ¿qué condiciones físicas podrían modificar la evolución del cáncer de ovario según lo que hemos aprendido? ¿Ya? Eso es importante, porque probablemente de aquí puede salir nuestro próximo trabajo que podemos hacer en grupo sobre las pacientes que tenemos ya estudiadas de cáncer de ovario. Y, y la última, que es súper sencilla, ¿qué preguntas debemos hacerle a las pacientes en la historia inicial? ¿Ya? Y esto no se les puede pasar de aquí en adelante yo no se los voy a permitir que se les queden preguntas en el tintero. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a las terapias. ¿Tienen preguntas? ¿No? Ok. Vamos a las terapias, chicos. Tenemos un caso clínico. Este caso, algunos de ustedes lo conocen. Yo diría que casi todos. Tengo una paciente joven de 48 años, cuyo antecedente mórbido es que tiene un hipotiroidismo. Ella partió con un dolor abdominal 3 semanas de evolución y distensión. Y se hizo un escáner, el escáner mostró, del 19 de agosto, mostró ascitis, carcinomatosis peritoneal y un tumor abdominal de 15 centímetros complejo. ¿Ya? Se hizo estudio digestivo, que fue negativo, el CA125 de 875, ustedes saben que hasta 30 el normal, y después 1200, el CA estaba normal, y finalmente se planteó un cáncer probable de ovario, así que se fue a una cirugía el 8 de septiembre. ¿Tú entraste a esta cirugía, Emiliano? Sí, yo operé a esta paciente con el doctor Brañe. ¿Tú nos podrías comentar qué encontraron en la cirugía?
Claro, tengo de hecho la foto de la pieza operatoria, no sé si quiere que la comparta Ya, sería súper. o después. A ver. Compártela, si la tienes por ahí sería ideal, y si no la puedes, búscala por mientras y vamos conversando un poco de la paciente. Cuando la tengas lista, me cuentas y la Sí, mostramos. la tengo lista. La Ah, bueno. paciente efectivamente tenía este tumor anexial de gran tamaño que era de predominio izquierdo, pero el lado derecho tenía el mismo tumor en el fondo, un poco más chico. El grande era de 15 centímetros, el menor era como de 8 centímetros del lado contralateral. Tenía excrescencia sobre la superficie, tenía vasos de neoformación, tenía una superficie irregular, tenía áreas sólidas y quísticas, que son todas como características macroscópicas de malignidad. Es distinto encontrar como un tumor de superficie lisa, consistencia blanda o contenido líquido. Así que ya a priori al mirarlo es un aspecto como maligno. Además de toda la historia que contó la doctora, ya sabíamos a lo que íbamos. Aparte tenía carcinomatosis peritoneal miliar sobre el peritoneo pélvico. No superaba la pelvis la carcinomatosis, era solo abajo, por decirlo de alguna forma. Y eso no se veía en las imágenes, ¿o sí? No, no, en las imágenes lo que se veía era el tumor y ascitis. Mm. Era una carcinomatosis un poco traicionera, por decirlo, porque no se veía en el escáner previo. Así que ese fue como el hallazgo principal. El resto del útero normal, las trompas de aspecto normal, el aumento tenía un área un poco más indurada que era sospechosa, pero nada categórico, no era un mental cake. Y Y los pilares del diafragma y arriba, ¿cómo estaba? el resto de la exploración se veía normal. Era solo la enfermedad abajo, en la pelvis, con harta carcinomatosis pélvica, pero hacia arriba, en mi abdomen superior, no había nada. Eso Cuánto estaba... se demoraron? En ella la cirugía fueron como 3 horas. Fue una cirugía, 3, 4 horas. Una cirugía como súper ordenada, como que todo fluyó, la verdad. Fue ¿Y eso es lo como... habitual en una eh, cirugía de estas de cáncer de ovario? Porque estamos hablando de una etapa 3C, ¿cierto? Sí. Eh, no, lo habitual es un poco más. Lo que pasa es que en ella fluyó bastante porque una paciente que no tenía otras cirugías abdominales, una paciente delgada, al sacar la citis quedó todo bastante expuesto, entonces fue como expedito. Yo diría que fueron 4 horas, tendría que revisarlo, pero en general es un poco más. Sí, como 6 horas, ¿cierto? 6 horas, 5 o sí. 6 horas, sí. 6 horas ¿Y, es cuando y, hay más enfermedad. ¿Y cuánto líquido le sacaron a City? Aspiramos 6 litros en ella, sí, Sí, sí. o sea, Así tenía que, harto líquido. sí. A ver, Ok. ahí usted me dejó para compartir. Sí, déjame dejar Justo compartir. Ahí, dale. usted no puede compartir, me dice. Sí, A ver. y Ahí después, sí. sí, Que justo yo la había mostrado hace poquito en la tabla, entonces tengo la imagen ahí. Eso sí. es en el fondo. A ver si se puede poner como presentación. Eh, Este caso está es muy cargando. bonito para analizar y donde podemos aplicar todos estos conocimientos que estamos aprendiendo. Claro, esto es, bueno, si se ve el puntero, ahí está el útero. Hacia la derecha está el tumor del ovario derecho, que no era el más grande, ¿Ya? porque aquí, como el izquierdo se fue rápida, lo perdimos para la foto, porque igual uno manda biopsia rápida para ver qué histología tiene la cirugía. Entonces aquí el ovario izquierdo, que era el más grande, no está, pero era de las mismas características que este derecho. Está el útero y todo esto que se ve así como un manto es el peritoneo pélvico que lo sacamos completo. eh, y es donde está toda la carcinomatosis. Así es como se ve la reflexión en el fondo, Mm. porque el cuello sale hacia la vagina y cuando uno saca todo en manto, esta es como la pieza que se obtiene. ¿No? Eso les puedo aportar. Sí, sí, Y se como la ve, foto, pero el tumor era lo que les mostré antes, como irregular sobre la superficie. Aquí ya está sin vascularización, por eso se ve como más opaco, pero es un poco más como turgente y más brillante cuando está con irrigación, en el fondo. perfecto. No, súper, qué bonita la foto. Sí, está buena. Sí. Sí. Así que eso es el caso de la paciente. Ok, entonces cuando se analizó la histología, resultó ser un seroso de alto grado, con áreas de endometrioides escasas
y tenía alto grado de atipías y de mitosis, ¿ya? Eso me habla de un tumor de alto índice replicativo. Entonces, las preguntas vienen según lo que hemos aprendido. El origen de este tumor, ¿de dónde vendría? ¿Vendría del ovario? ¿Vendría del mesosalpinx? ¿De la fimbria? ¿De dónde creen ustedes que se origina este tumor? De la fimbria. Probablemente, ¿cierto? Probablemente de la fimbria, por la forma de disposición, por la estructura del tumor, muy probablemente de la fimbria. Y eso es lo que nos dice Kurman, de hecho, que probablemente estos tumores vienen de la fimbria. Y de acuerdo a la heterogeneidad, ¿qué pudiéramos decir, por ejemplo, una paciente que tiene 48 años y que está debutando con una carcinomatosis peritoneal y con un tumor de alto grado seroso papilar? Porque aquí tenemos tres pasos, ¿cierto? Tenemos la parte genética y fenotípica, tenemos la parte metabólica y la parte inmunológica, ¿cierto? Que acabamos de revisar. Entonces, ¿qué me pueden decir de la parte genética y fenotípica de ella? ¿Qué se les ocurre? ¿Habría sospechar que tenga mutación del BRCA? ¿Pudiera ser? Sí, exacto. Como recién Claro, lo que vimos, sí, dime. no está en el promedio de edad del debut del cáncer ovario de estas características, porque el seroso de alto grado en general uno lo ve en pacientes un poco más grandes, 60. Exacto. Entonces, al tiro como que uno dice, aquí hay algo más, o Claro quizás que hay sí. algo más. Exacto. ¿Se fijaron que de acuerdo a BRCA1 o BRCA2 había 10 años de diferencia? Sí. Eso para mí me pareció muy interesante. Sí, muy probablemente ella tiene alteración de BRCA. Por lo tanto, ¿qué pregunta tendríamos que hacerle a ella en la historia? ¿Qué se le ocurre? Familiares con antecedentes de cáncer de ovario, las edades de debut y mama, Exacto. Y el antecedente, ¿y principalmente. dónde viene ella? Porque sabemos que su segundo apellido nos delata que probablemente tenga una ascendencia judía ashkenazi, ¿cierto? Sí. Sí. Benja, ¿tú la has visto a ella? Benjamín, ¿te perdí? Ahí sí. No, no, sí, sí, yo la he visto. A la Liliana, sí, la he visto. Sí, sí, todos Segundo apellido pensamos que ella Rosenblum. Por tiene, eso es sí. lo que decía. Sí, por eso es interesante que tiene 48 años y que está debutando con una gran enfermedad. Entonces, uno, sí, genéticamente ella puede tener alteraciones de BRCA o alteración de la recombinación homóloga. En segundo lugar, alteraciones metabólicas no las conocemos del todo, solo sabemos que tiene un hipotiroidismo, pero no sabemos si tiene otros trastornos dislipidémicos o que permitan un medio ambiente inflamatorio que promueva esta proliferación intraabdominal. Y tercero, nos falta la inflamación. Y ella la tiene, la hemos visto todos estos días, las personas que hemos tenido contacto con ella, les cuento a los que no la conocen, es una paciente que ha tenido una importante inflamación en el hemograma, hemos visto leucocitosis, neutrofilia, desviación izquierda, que nos ha hecho pensar que tiene infecciones intercurrentes y es un medio ambiente inflamatorio que es propio del tumor más que de una infección. Así que sí, tiene una gran heterogeneidad y aquí la vemos en su máxima expresión. Así que, bien, ahora vamos con el tratamiento, chicos. Bases de tratamiento. Hemos avanzado en los 40 años, yo pensaba que sí, y creo que sigo pensando que sí, a pesar de que a veces me siento un poco frustrada porque quisiera tener mejores resultados, yo sé que ustedes también. La cirugía. Esto es lo que siempre se muestra, que son estos como granitos de arroz, que son los implantes. Perdón, doctora, Dime. parece que no, la perdimos, no estamos viendo sus No está diapos, compartiendo parece. pantalla, parece. ¿No? Déjame ver. Ah, mira. A ver, déjame ver acá. A ver. ¿Ahí sí? Ahí sí, Ahí sí. ahí sí. ¿La Gracias. están viendo? Ok. Sí. La cirugía. Entonces vamos con la cirugía. La cirugía, ¿ven esos granitos de arroz? Bueno, eso es lo que se encuentra Emiliano con la Anita cuando lo operan y tienen que sacar el aumento y la cirugía, mientras la resección sea máxima, es mejor. ¿Cierto, chicos? ¿Cómo ha Sí. cambiado la cirugía en los últimos tiempos, Anita? Bueno, la cirugía se ha vuelto más radical en la de ovario,
Bueno, yo estoy en el sótero lamentablemente no se hace mucha cirugía como de abdomen superior. Me ha tocado ver menos, pero por el hospital que vengo yo, que es de Viña, por lo menos se hace como harta, hay como mucha reducción de abdomen superior, y por eso la cirugía, cuando hay enfermedad de abdomen superior, pueden durar de 6 a 8 horas. En el fondo lo que uno intenta es hacer como una dejar a la paciente idealmente en R0. Sí, Eso es muy sí, genial la cirugía. sí. De hecho, si ustedes se fijan en la tabla de al lado, si nosotros tenemos enfermedad más de 10 centímetros, mejor que ni se opere, más de 10 milímetros casi como que no varía tanto entre 10, más de 10 y 1 a 10, pero sí varía entre eso y 0. O sea, el ideal es que no quede nada visible de enfermedad tumoral, nada, ni un granito de arroz, nada. Y esa es la cirugía beneficiosa, y que de hecho se separa desde el inicio. Si ustedes se fijan, las curvas de sobrevida se separan desde el inicio. Así que claramente el beneficio está cuando la citorreducción es 0, no queda nada. Pero uno dice, ok, hemos curado a las pacientes. Es verdad que con el advenimiento, como dice la Anita, de la exploración del abdomen superior, de que la cirugía ya no es menos de 1, sino que es 0, hay una mejor sobrevida de nuestras pacientes, pero hay un plató. Y hay muchas pacientes que sobreviven más de 5 años y se mueren a veces de otras cosas, pero con cáncer. ¿Ya? Entonces no hay una curación todavía de las pacientes con cáncer de ovario a pesar de estas tremendas cirugías. Y eso ha hecho pensar de que existe este plató y de qué manera podemos mejorar el beneficio otorgado por la cirugía extensa para que la enfermedad no vuelva. Hemos logrado algunas cosas, sabemos que tenemos mejores accesos. Si bien es cierto, en el Sótero del Río no se está haciendo mucha exploración abdomen superior y hay otras cosas. Las pacientes son más gorditas, yo creo que tampoco es fácil operar una paciente con obesidad mórbida a una paciente más delgada. Es más difícil, menos acceso. También las pacientes se complican más, tenemos más fenómenos tromboembólicos, sangran más, requieren UCI más prolongada. Entonces no son pacientes que sean muy fáciles de manejar, ¿cierto? Yo creo que esa es la experiencia que ustedes tienen del Sótero. Sí, ¿cierto? ¿Quién más está allá? Miguel Ursúa también está allá, sí. 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 Lo otro es que muy pocas pacientes caben en el perfil de la paciente que es candidata a citorreducción. Eso diferencia un poco de lo que pasa en Marcoleta, que las pacientes, a pesar de que igual debutan en etapa 3, como la mayoría, son etapas 3 que son operables, por decirlo de alguna forma. Pero hay otras pacientes que en la misma etapa 3 no son candidatas, y ahí está el concepto de criterios de citorreducción. En el Sótero hay muchas menos, por lo que dice la doctora, como que no sé, Chiquillo, hay un aquí el fenómeno. Ignacio nos pregunta si se hace de regla linfadenectomía pélvica y paraórtica. La Enfermedad avanzada, ¿tú, Anita? Sí. sí. En enfermedad avanzada no, porque no se ha demostrado mayor beneficio hacer la linfadenectomía selectiva pélvica y lumboártica. Solo se hacen de los ganglios que se vean como macroscópicamente sospechosos. Fue como una linfadenectomía citorreductora. Ok. Y Benja pregunta si en las etapas 4 somos igual de radicales con la cirugía. Benja, pero ¿a qué etapas 4 te refieres tú? Primero defíneme un poco la etapa 4. Por ejemplo, ¿cuál sería tu etapa 4 que pudiera O ser? sea, porque, Cuéntame. o sea, etapas 4 por figo, me refiero, con metástasis que no son peritoneales. Pero, Si es que hacemos citorreducción en esos casos. Depende un poco el centro del entrenamiento, pero eh, por ejemplo, una metástasis hepática, hay que evaluar qué tipo de metástasis hepática tiene la paciente para ver si es candidata a citorreducción o no. Porque si la paciente tiene, no sé, pues, 30 metástasis hepáticas intraparenquimatosa, eso es más complicado porque la paciente se queda sin hígado, entonces eso es un criterio inmediatamente de no citorreducción. Pero si es una paciente, por ejemplo, que tiene una metástasis o dos subcapsulares, donde uno le puede sacar un segmento hepático a la paciente y dejarle con una parte de hígado funcional, ahí sí, por ejemplo, se puede plantear una resección hepática, por poner un ejemplo del hígado, porque puede ser otro órgano.
Y digo, depende del centro porque los criterios también dependen un poco en el setting en el que uno esté, porque por ejemplo en el Memorial, en el Sloan Memorial Kettering en Estados Unidos, ellos sacan ganglios hasta el mediastino. Ellos sacan un pulmón completo, si es que la paciente tiene un pulmón comprometido. Entonces hay que como establecer como el criterio de citorreducción en base al centro, los operadores, la experiencia. Yo diría que aquí en Chile igual hay cirugía ultra radical, pero todos estos como avances de sacar mediastino y pulmón y todo es en algunos centros en el mundo nomás. Y son como excepciones, dependiendo de la paciente y todo. No sé si responde un poco la respuesta Sí. La Sí, verdad, perfecto, a la perfecto. Porque pregunta, perdón. cuando uno lo lee, como que a veces aparece eso lo que tú decís, de que igual van a Mm. citorreducción, pero yo nunca lo he visto en Chile, entonces por eso, bacán. Muchas gracias por la Claro, respuesta. claro. Cuando la paciente está en etapa 3, ya sea la subdivisión que sea, uno tiene que inmediatamente, como cirujano, mirar si es candidata a citorreducción o no, porque hay una gran gama, pues como heterogéneo ese grupo. Sí, Entonces, si la paciente es candidata a citorreducción, de 3 para adelante, hay que ver qué tipo de cirugía, y si no, las pacientes en general van a neoadjuvancia y luego citorreducción de intervalo si es candidata. nosotros hemos tenido 2 casos en los cuales se ha hecho cirugía de la metástasis, cuando es metástasis única, y se ha homologado a los pacientes con otros cánceres que han tenido metástasis única, como sarcoma, hipernefroma, cáncer de colon, y sobre todo cuando son metástasis hepática o metástasis en el vaso o en cola de páncreas. Y ahí se han ido de cirugía de lobectomía hepática o la cola del páncreas o parte del vaso. Ahí estoy súper de acuerdo contigo, Benja, que sí, hemos sido radicales y la sobrevida de esas pacientes no las tengo tabuladas porque son muy pocas, entonces es muy difícil compararlas con aquellas que no se hizo, ¿te fijas? Porque habitualmente las que nosotros consideramos etapas 4, que tienen derrame pleural positivo, por ejemplo, con implantes pleurales, no se puede comparar con aquella que es una etapa 4 que tiene una metástasis única hepática y tiene solo enfermedad peritoneal. Claramente parece ser enfermedades distintas. Y en la evolución también les va distinto. Aquella paciente que tiene etapa 4 que es pleural nunca se va a operar, nunca se va a citorreducir. En cambio, la otra se va a intentar y la sobrevida libre de progresión de esa paciente es mayor. ¿Cuánto mayor? Yo creo que es una pregunta súper interesante a resolver y si quieres lo podemos conversar en la otra. Voy a revisar esos casos que tengo para ver cuánto fue más que aquellas pacientes que tenían más enfermedad. Vuelvo a repetir, no son settings comparables porque las pacientes que nunca se operan generalmente tienen mucha enfermedad, pero mucha enfermedad. ¿Ok, chicos? Bueno, entonces sigamos. Entonces tenemos que hemos mejorado en el tratamiento y esto que vemos acá son las mejoras en sobrevida que se ha logrado en los últimos años. Pero si ustedes se fijan, desde el año 91 al 2005 como que no hubo un cambio muy drástico y sí que nos quedamos pegados en los 40-45 meses mediana de sobrevida. Y esto a expensas principalmente de la cirugía. ¿Ya? Tenemos mejores cuidados paliativos, podemos hacer el diagnóstico un poco precoz, pero el 80%, nuevamente nuestra regla del 80%, casi todos están en etapas 3 y 4. Así que sigamos ahí. Entonces, ¿qué sigue? Después de la citorreducción viene nuestra quimioterapia para disminuir el riesgo de recurrencia. ¿Y basado en qué? En platinos y en taxanos. ¿Y cuál es la evolución de la enfermedad? Este cuadro nos resume más o menos cómo evolucionan nuestras pacientes. Primero, tenemos un CA125, mirándolo de una manera, extrapolando la carga tumoral. Tenemos alta carga tumoral acá, se hace la cirugía, cae nuestra carga tumoral, le damos nuestra primera quimioterapia y el ideal es que la sobrevida libre de progresión sea más de 12 meses, es lo que queremos por lo menos. Ojalá que no recurriera nunca, pero si recurre, que sea más de un año. La paciente puede recurrir por síntomas o puede recurrir solamente por el marcador o por hallazgos radiológicos, ¿cierto? O todas las anteriores. Entonces, ahí viene la siguiente pregunta que la voy a dejar acá por si alguien me la quiere contestar después. Si la vamos a tratar inmediatamente o vamos a cambiar nuestras conductas. Después de eso, viene una segunda recurrencia, generalmente platino sensible si la primera fue platino sensible,
suele suceder que la segunda también lo es, pero un tiempo más acortado. Nuevamente la tercera recurrencia, otra quimioterapia, y nos vamos acortando los tiempos en los cuales el paciente recurre hasta que finalmente la paciente fallece. Y en esta etapa de la platino resistencia, las sobrevidas son más cortas, porque el tiempo de respuesta de nuestras terapias también son más cortas. Entonces, acá, y lo vamos a ver en la recurrencia, si la paciente se va a tratar inmediatamente o no. Pero vamos con la primera parte. Vamos en la primera etapa del tratamiento. Se operó y queremos darle un mejor beneficio a nuestro Taxol Carbo que nosotros sabemos. Entonces vienen 3 preguntas. ¿Cambiamos la droga? ¿Le damos más droga? ¿O se la damos de manera distinta? ¿Ya? ¿O la droga la damos de manera especial? ¿Ya? Y aquí vamos a ver a qué me refiero con eso. Y este árbol de las preguntas viene, y después vienen las combinaciones de drogas. Entonces, vamos con la primera. Cambiamos la droga. ¿Hay alguna otra droga en vez del Taxol? Bueno, sí, tenemos el Scotrop 1 y el Mito 2, que siempre lo conversamos en las reuniones, el Scotrop 1 que es carboplatino Taxol versus 12 Taxel carboplatino. ¿Y qué demostró? Que no había ninguna variación en la sobrevida global, la PFS era muy similar, por lo tanto 12 Taxel es una muy buena opción si es que no podemos usar el Paclitaxel. Y el Mito 2, que es carboplatino paclitaxel versus doxoliposomal carboplatino, que nos dice que la doxoliposomal es una muy buena alternativa si no le podemos dar paclitaxel. También tenemos travectidina, pero aquí no se los agregué porque ese protocolo tiene una altísima toxicidad y se deja de lado, y tanto toxicidad física por mucha neutropenia, mielosupresión, trastornos renales, como toxicidad económica. Y tenemos otras alternativas que son mucho más plausibles y que de hecho están en la canasta GES. Así que se puede cambiar por docetaxel y lo podemos cambiar por doxoliposomal. ¿Ok? Sigamos. ¿Agregar más es mejor? ¿Una tercera droga? Bueno, tenemos una serie de estudios randomizados, se los puse en esta tabla para que sepan que existen, no es para que los memoricen, pero es para que entiendan que se han estudiado 11.000 pacientes con esta idea de agregar una tercera droga como carbopaclitaxel gemcitabina, o carbo-12-taxel y después paclitaxel, o carbotaxol y después doxoliposomal, o carbogemcitabina, mantención, etcétera, etcétera, en tándem, triasociada. Y lo único que hemos logrado, que hemos estudiado 11.000 pacientes sin ganancia en sobrevida libre de progresión y en sobrevida global. Así que agregar una tercera droga hasta el momento no parece una buena alternativa en mejorar nuestros 40 meses mediana sobrevida. Después viene dárselo de manera distinta, o sea, hacer una mantención, ¿ya? Dar 3 ciclos versus 12 ciclos de quimioterapia después de haber terminado nuestro estándar. Y este es el clásico estudio de Mori Markman, que nos demuestra que es cierto que la sobrevida libre de progresión es discretamente mejor, pero no es mejor la sobrevida global, no encontró una diferencia significativa y las toxicidades fueron dramáticamente peor en agregar más quimioterapia. Así que agregar una mantención con quimioterapia, que parece algo lógico, no está demostrado que sea útil. Y esto lo hemos visto en metaanálisis del Cochrane, que en el análisis de 1 a 3 años no hubo beneficio en hacer una mantención. De 3 a 5 años, perdón, de 2 a 5 años tampoco hubo beneficio en una mantención, y a 10 años tampoco. Así que claramente mantención con quimioterapia versus observación no tiene ningún beneficio más quimioterapia que los 6 ciclos que ya conocemos. Darlo de manera distinta, la dosis densa, que es este Taxol semanal con el carboplatino cada 21 días. El estudio de Katsumata, tan nombrado, muestra que darle dosis densa mejora la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global. ¿Ya? Este estudio me interesa que lo lean, está en la carpeta, y que tengan sus propias, ¿cómo se dice?, sus propios comentarios de este estudio. Yo aquí les voy a agregar por lo menos lo que a mi parecer me parece razonable por lo menos mencionar. Uno, que eran
pacientes orientales. Parece ser que nunca responden igual que nosotros en un montón de otras enfermedades. 2, que el 20% de estas pacientes a lo menos eran etapas precoces. 3, que el 62% solamente recibió los 6 ciclos y que casi el 40% de las pacientes descontinuaron por toxicidad. ¿Ya? Así que esto es un issue no menor como para plantear dosis densa en las pacientes con cáncer de ovario. Entonces, la pregunta con el esquema Katsumata que siempre nosotros pensamos es si la vamos a usar y en quiénes lo vamos a usar. Y esto es la última de mis observaciones, y es que hemos visto de que las pacientes que usan Taxol semanal mejoran el manejo de la ascitis, disminuye la producción de ascitis y tendría este efecto antiangiogénico al parecer. Es una hipótesis que siempre ha estado y que yo no la he visto demostrada desde el punto de vista molecular, pero sí es interesante plantear en aquellas pacientes que tienen mucha ascitis. Cambiar la forma de administración, démosla intraperitoneal porque la recurrencia es intraperitoneal. Entonces tenemos los 3 estudios clásicos, aquí se los puse. Tenemos el de Alberts, el de Markman y el de la doctora Armstrong. Y aquí dos palabras. En el de Alberts, que parece tan sencillo, cisplatino endovenoso versus cisplatino intraperitoneal, demostró un claro beneficio en la sobrevida global. En el doctor Markman hizo Taxol cisplatino endovenoso versus Taxol cisplatino más 2 ciclos de carboplatino. Le agregó más quimioterapia, porque a este doctor le encanta la quimioterapia. Él es el mismo que hizo este ciclo de 3 versus 12, de la mantención, etc. Él, mientras más quimios, mejor. Ese es su pensamiento y aquí lo trató de aplicar en la intraperitoneal. Y vemos que también tuvo un beneficio no tan marcado como el del doctor Alberts. Y por último, el de la doctora Armstrong, que es el GOX 172, que es Taxol cisplatino endovenoso versus Taxol el día 1 y 8, con cisplatino intraperitoneal el día 1, ¿ya? Y el día 8, el Taxol intraperitoneal. Ella demostró un beneficio 66 y se hizo un análisis después a 10 años que demostró que este beneficio se mantenía siempre en alrededor de 70 meses, beneficio sobre vida global. Ahora, ¿por qué pasa esto? Uno, el doctor Armstrong mostró que había un 70% de las pacientes solamente tenían enfermedad de menos de 0,5. Había un porcentaje no menor de pacientes que tenían una enfermedad residual mayor de 1 centímetro. El del doctor Markman, todas tenían que tener enfermedades menor de 1 centímetro. Recuerden que para esta época, el trabajo del doctor Dubois demostraba que un paciente con citorreducción óptima era menos de 1 centímetro. Y el de la doctora Armstrong era menos de 1 centímetro y 0. O sea, de aquí podemos decir que el beneficio de las pacientes del doctor Alberts fueron solamente estas pacientes con citorreducción óptima o superóptima. Y el beneficio que obtuvo el doctor Markman no nos queda claro si fue porque le agregó más quimioterapia o era porque eran pacientes con citorreducción óptima. Así que nos quedamos con el trabajo de la doctora Armstrong, y el problema con este es que hubo un 40% de toxicidad, principalmente nefrotoxicidad con insuficiencia renal y neurotoxicidad grado 3-4, donde las pacientes terminan caminando como que pisaran huevos, no se podían abrochar los botones y quedaban con zumbidos de oídos. Así que nosotros dijimos, y ustedes saben que hemos usado quimioterapia intraperitoneal, estamos usando el protocolo del Memorial, donde se ajustaron las dosis del Taxol y cisplatino, y con eso disminuyó la toxicidad considerablemente a menos de la mitad, es como alrededor de un 5 o un 7%, y los pacientes pueden terminar sus 6 ciclos sin ningún problema, y de todas las que hemos hecho intraperitoneales nunca hemos tenido las toxicidades que fueron descritas en el trabajo original. Y aquí, integrando la genética, se ha visto que en aquellos pacientes que tienen expresión de BRCA y se les hace quimio intraperitoneal, la sobrevida es francamente mejor. Y es lo que vemos en esta curva. Intraperitoneal con aberraciones del BRCA, intraperitoneal con BRCA normal. Endovenosa con BRCA mutado les va similar a la BRCA normal que tienen endovenoso. Entonces parece ser que la intraperitoneal es mejor en tanto en sobrevida libre progresión y en sobrevida global en aquellos pacientes que son BRCA positivos.
Y la última, la hipertermia, calentar la quimioterapia y dársela intraperitoneal, tiene lógica, se está usando en otros tumores y nos ha ido bastante bien y parece ser que tiene lógica. Este es el artículo del año pasado, de antepasado, perdón, creo que es de los neozelandeses. Y son 245 pacientes que se les hizo 3 ciclos de carbotaxol, de ahí la cirugía con este cisplatino a 40 grados, ¿ya? Y después de eso 3 ciclos más de quimioterapia taxol carbo. ¿Y qué demostraron ellos? Que mejoraba la sobrevida libre progresión y la sobrevida global. Y era más o menos 4 meses en sobrevida libre progresión con un hazard de 0,66 y la sobrevida global de 33 a 45 meses con un hazard de 0,67. Si nosotros lo miramos, la verdad, y comparamos esto con lo que obtuvo la doctora Alberts, la verdad es menor que lo que tiene la doctora Alberts, que son 67 meses, si bien digo, 66.9 meses de mediana sobrevida 5 años. O sea, claramente le fue mejor. Pero lo interesante de este estudio es la gran diferencia que obtuvieron en ambas ramas. Lo vemos acá, en la sobrevida global y en la sobrevida libre de progresión. ¿Cuáles serían los puntos a comentar de esto? Y es por lo menos lo que yo hago de análisis. En primer lugar, cómo seleccionaron a las pacientes. Si ustedes se fijan, se hizo una neoadyuvancia. O sea, sabemos que las pacientes que van a una citorreducción primaria les va mejor que con la neoadyuvancia. Mucho mejor. Entonces, ¿por qué llevar a una paciente que eventualmente se puede operar a una neoadyuvancia? ¿O era porque no se podían operar de entrada y por eso obtuvieron menores resultados que los de la doctora Armstrong? ¿Porque fueron seleccionadas de manera distinta? ¿Eran un grupo más heterogéneo? ¿O las cirugías no fueron tan óptimas como lo que nosotros esperamos que sean? Entonces tiene varios sesgos este trabajo, es interesante analizarlo y saber que existe, pero no es algo que nosotros vayamos a implementar. Así que la intraperitoneal, el HIPEC intraperitoneal, no tendría utilidad en base a los últimos estudios para cáncer de ovario. Y tenemos otros comentarios. Se demoraron 9 años en reclutar. En 9 años, acuérdense, Benja, lo que nos pasó con cáncer de vejiga, 11 años en reclutar para la neoadyuvancia. Cuando hay 9 años, cuando hay tantos años, quiere decir que cambiaron las técnicas quirúrgicas, las formas de diagnóstico, etc. Así que el diseño endpoint primario, ideal sobrevida global y no sobrevida libre de progresión, no sabemos. No definen por qué fueron a neoadyuvancia, lo que les acabo de comentar. 3,5 pacientes reclutados por año. Si cambiaron los cirujanos en ese tiempo. La heterogeneidad, no fueron estratificados por BRCA ni por tipo histológico. ¿Habría un desbalance en ambas ramas? No lo sabemos. Y la toxicidad hubo 72% en las pacientes con HIPEC versus 43% de las pacientes con quimioterapia convencional, con colostomía e ileostomía a permanencia. Así que en resumen, nos quedamos doctora, con... perdón, doctora, ¿puedo? Por supuesto, Dos cosas nomás, que de la quimio intraperitoneal, antes de que cerremos, porque falta el estudio también del GOG 252, pero que es con bevacizumab. Espérate un poco, perdón. les voy a contar lo del BEP. Vamos primero con la quimio. Lo que yo les decía de la quimio, y esto es súper importante, cómo hemos avanzado con las drogas de quimioterapia sin tocar los antiangiogénicos. Si darle más quimio es mejor, ya les quedó claro que no, ¿cierto? Si dársela de manera distinta, como dosis densa, pudiera ser en un setting específico. Si dársela de manera distinta, como la intraperitoneal, es algo que nosotros hemos hecho y que sí tiene un fundamento categórico, de acuerdo al estudio de la doctora Armstrong, con 67 meses mediana de sobrevida. Ya vamos a ver las terapias que tenemos ahora que pueden estar superando eso, ¿cierto? Y que dar más quimioterapia, no es mejor, y que dar otra quimioterapia en vez del estándar pudiera ser un reemplazo en aquellas pacientes que no les podemos dar paclitaxel. Con eso que se queden con esto, está hablando solo quimioterapia, es la base para decir por qué les damos taxol carboplatino a todas. ¿De acuerdo? Y ahora viene esto, Benja. Vamos a hablar una cosa nomás, Dime.
es un estudio, que el del New England 2018 es un estudio holandés, y la otra cosa, la otra crítica que le hicieron es que después hubo un estudio coreano y que tampoco lo pudo replicar. Entonces, como que ahí como que se desinfló más todavía el tema del HIPEC. Exacto. Que aparte de todas las críticas que decía la doctora, que después lo intentaron replicar y no dio ningún resultado positivo. Así que claramente el HIPEC no es una opción para nuestros pacientes con cáncer de ovario. Entonces, la intención de nuestra terapia, y esto es una pregunta para ti, Benja, que lo hemos estado conversando, chiquillos, es ¿cuál es nuestro endpoint primario? Acá, nosotras operaron a la paciente, se demoraron 6 horas, le dimos quimioterapia para tratar de mantenerla sin enfermedad, y la intención de nuestro tratamiento es curación. Con esa idea nosotros hacemos todo este tratamiento, ¿cierto? Entonces, el endpoint, ¿cuál va a ser? ¿Sobrevida global o sobrevida libre de recurrencia? Para mí, debería ser sobrevida global. Pero si ustedes se fijan, todos los estudios en general ponen sobrevida libre de recurrencia. Y eso lo extrapolan a sobrevida global. Ya vamos a conversar un poco de eso, porque es un tema que quiero que lo discutamos a fondo. ¿Cuál debería ser el endpoint de análisis de nuestro estudio en cáncer de ovario? Y el otro gran problema que hemos tenido es que, y no lo comenté acá porque si no nos vamos a extender mucho, pero está en esta presentación, es que el 40% de las pacientes que se usó estas combinaciones entre Taxol carbo, Taxol cisplatino, Taxol gemcitabina, el 40% tuvieron crossover a la rama de investigación. Por lo tanto, cuando tenemos crossover, no podemos hacer análisis de sobrevida global, a menos que se haya preespecificado un análisis de sobrevida global después del crossover. Como eso no estaba hecho, entonces no podemos saber si hubo un impacto en sobrevida global. Y eso es un tema a analizar. Y bueno, las pacientes pues recurren, y la idea es que sea la sobrevida libre de progresión nuestro endpoint, porque tarde lo más posible en volver a progresar. Entonces, aquí viene la cuarta pregunta. Según su criterio, y es lo que hemos estado conversando, ¿cuál debe ser el mejor objetivo principal, el endpoint primario en el fondo, en el diseño de un estudio de cáncer de ovario? Cuando yo quiero evaluar un tratamiento, ¿la sobrevida libre de progresión? ¿La sobrevida global? ¿La sobrevida libre de tratamiento? ¿La toxicidad? Y esto hay bibliografías para todo, y a toda esta bibliografía están ahí, hay un metaanálisis que salió, que lo conversamos con Benjamín, que está en el Dropbox, chicos, para que lo revisen, y lo vamos a comentar en la próxima reunión. ¿Les parece? Sí. Ok. Vamos con los antiangiogénicos. Sabemos que cáncer de ovario, nos quedamos nuestros 40 meses mediana sobrevida con la quimioterapia, y queremos mejorar eso. Entonces sabemos que cáncer de ovario tiene una alta expresión del VEGF, y que aquellos que tienen alta expresión les va peor. Y sabemos que si nosotros inhibimos este VEGF, lo podemos hacer a distintos niveles. Podemos inhibir el ligando, ¿ya? Y así disminuir la angiogénesis, o podemos inhibir el receptor intracelularmente, inhibiendo de esa manera la migración, la permeabilidad vascular sobrevida, y también disminuimos y podemos producir disminución de la angiogénesis. Entonces la pregunta es, ¿cuándo los vamos a usar? ¿En qué dosis los vamos a usar? ¿Por cuánto tiempo los vamos a usar? ¿Y cuáles son las toxicidades? Para que contarle la toxicidad económica, pero vamos por la toxicidad para la paciente primero. Entonces, aquí los vamos a situar nuestro tratamiento. Tenemos alta carga tumoral, la paciente se opera, le damos quimioterapia, baja la carga tumoral, le vamos a dar en la mantención o en la recurrencia. ¿Lo vamos a hacer en la recurrencia precoz, o en la recurrencia tardía, o en una mantención en pacientes que tienen baja carga tumoral? ¿Dónde lo vamos a situar? Vamos con los primeros. El ICON 7 y el 218, que ya lo hemos revisado muchas veces. El ICON 7 son pacientes con etapas 1 a 3 operadas, citorreducción puede haber más de 1 centímetro, también habían etapas 4 inoperables, o sea, era un trabajo bien heterogéneo, donde se le dio Taxol carbo estándar versus Taxol carbo. Si ustedes se fijan, todos parten en el segundo ciclo,
hasta 18 ciclos a dosis de 7,5 miligramos cada 3 semanas por kilo peso. ¿Ya? El ICON 7 usó 7,5. Y demostró que la sobrevida global, la verdad, no fue tan significativa, pero en aquellas pacientes en etapas 3 con citorreducción subóptima y en etapas 4 no operadas, esta sobrevida sí fue significativa, que fue casi 10 meses más. Y si nosotros hacemos los análisis por subgrupo, claramente les va mejor en las pacientes de alto riesgo, ¿ya? O sea, las etapas 3 y las etapas 3 no operadas, o citorreducción subóptima, y en las etapas 4 que nunca se operaron. En ellas, el bevacizumab, la dosis de 7,5 por kilo, cada 3 semanas, por 18 ciclos, les va mejor. Sobrevida libre de progresión en todo el grupo no fue significativa, y la sobrevida global estratificada por estos grupos de riesgo sí fue significativa, y fue casi 8 meses más. ¿Ya? Así que nos quedamos con ese pensamiento del ICON 7, de que para todas no es, sino que para de alto riesgo. Después salió el 218, el GOG 218, que usó 15 miligramos, siempre desde el segundo ciclo, y usó 3 ramas. Uno que era con la quimio y otro era con la quimio y después una mantención. Y nosotros vemos acá que eran pacientes un poco más avanzadas, y el GOG 218 en esta rama en que lo usó concomitante casi que la eliminó, y comparó la rama sin bevacizumab versus la rama con bevacizumab y bevacizumab de mantención, y el 218 muestra de que en aquellas pacientes no operadas, citorreducción subóptimas, el dar bevacizumab y bevacizumab de mantención les va un poco mejor que no darles. Y este es 10 versus 14 meses, ¿ya? El problema con el 218 es que hubo un 40% de crossover, así que la sobrevida global no fue significativa, a diferencia de lo que sucedió con el ICON 7. Y el GOG 218 usó 15 miligramos además de bevacizumab, por lo tanto tuvo mayor cantidad de fenómenos tromboembólicos, hipertensión, proteinuria y fístulas gastrointestinales. En conclusión, si bien es cierto, logran su endpoint primario, que es la sobrevida libre de progresión, vemos que el impacto mayor se dio en el ICON 7, en este subgrupo de pacientes, etapas 3 no operadas u operadas subóptimas, y en etapas 4, con mínimo eventos adversos en esta dosis, o sea, 7,5. Si nosotros los comparamos, el GOG 218 usó 15, el ICON 7 usó 7,5, la duración del tratamiento usó 22 ciclos versus 18 ciclos, así que parece ser que el ICON 7 con menos ciclos y menos dosis pudiera ser una buena opción. Pero salió nuevamente, uno dice, bueno, ¿y qué pasa si yo le suspendo el antiangiogénico? Sabemos que el estudio de Folkman, ¿cierto?, que los pacientes, cuando tú le suspendes el antiangiogénico, a los 15 días nuevamente aparecen los vasos de neoformación. Entonces dice, bueno, ¿y por qué no mantenemos más allá de lo que dicen los estudios? Y entonces salió el estudio Rusia, que es un estudio de mantención del bevacizumab, ya, todo el tiempo que fuera así como casi el beyond progression del cáncer de colon, mucho más allá, y nosotros le damos bevacizumab hasta que exista toxicidad o no tolerancia. Y vemos que el beneficio se mantiene, o sea, nosotros en teoría pudiéramos mantener el bevacizumab independiente que la paciente necesite otras terapias posterior, ¿ya? Y vemos que en el estudio Rosia hubo más de 60% más de 12 meses de tratamiento, el 50% más de 15 meses y el 30% más de 2 años. Hubo más toxicidad, un poco mayor, dependiendo de la cantidad de bevacizumab. Esto está en relación más que nada a la dosis. 15 miligramos claramente produce más hipertensión, proteinuria y eventos tromboembólicos que la dosis de 7,5. Así que, ¿en qué parte de la evolución? Bueno, tenemos el ICON 7 y el 218. ¿Cuál de las dos? Va a depender un poco en el setting en el que nos encontremos. Yo en lo personal creo que el ICON 7 tiene mucho más fundamento y el único que demostró beneficio sobre vida global. Si aplicamos la biología, este salió en el ASCO del 2018 y es interesante analizar. ¿Se acuerdan de estas firmas genéticas que les mostré al principio? Bueno, aquí se aplican y parece ser que los fenotipos proliferativos
les va mucho mejor, igual que los mesenquimáticos, que los diferenciados y los inmunoreactivos. Les va mejor en las sobrevías libres de progresión que los inmunoreactivos. Y esto estaría en relación quizás con la expresión de los VEGF, con la vascularización que tienen los fenotipos proliferativos y mesenquimales. Espérate, perdón. Ahora, más es mejor, el 262, este es el que tú, no, perdón, del 252. Bueno, el 262 es Katsumata con bevacizumab. ¿Y qué demostró el 262? Que aquellas pacientes que tenían, era taxol carbo cada 21 versus taxol carbo dosis densa más menos bevacizumab, en ambas ramas, ¿ya? Entonces demostró que aquellas pacientes que usamos dosis densa era similar a las pacientes que usamos taxol carbo cada 21 más bevacizumab. Entonces, por eso se piensa que el usar dosis densa tendría una acción antiangiogénica del taxol que es similar a la acción antiangiogénica que tiene el bevacizumab, ¿ya? Y por eso el estudio de Katsumata, o el 262, perdón, con bevacizumab no dio positividad para el uso del bevacizumab, ¿ya? Esto es lo que está mostrando bevacizumab sin bevacizumab, se parece mucho al taxol carbo dosis densa sin bevacizumab. Y aquí viene el intraperitoneal, Benjamín, que el que tú mencionas, que es el 252, que es con bevacizumab intraperitoneal, y la verdad tampoco demostró beneficio en sobrevía libre de progresión y sobrevía global. Así que agregarle BEV a la intraperitoneal no nos sirve. Pocos completaron el tratamiento, hubo mucha toxicidad, hubo harta perforación, así que tampoco se tiene hoy en día como un estándar. 20% de toxicidad de grado 3, eso es inconcebible en las terapias. Así que tenemos acá el 252 y el 262, los puse en rosadito porque la verdad no nos aportan mucho beneficio en los cambios de terapia. Doc, tengo una Dime. pregunta. Dime. Eso sí, en COC12, a pesar de que no hubo diferencia, lo que me llamó la atención fue las sobrevías que fueron como bien altas, como 99 meses, 104 meses. Eso Sí. entonces se le atribuiría al efecto como del BEP, ¿o no? Probablemente. Probablemente, pero por eso es que se hacen esos análisis posteriores de fenotípicos para saber cuáles de esas son las que tuvieron esas largas orillas, quiénes son las que están en esa cola, quiénes son las que están en esa cola. Y yo creo que el bevacizumab en esos casos sí mantiene una inhibición angiogénica, estoy súper de acuerdo contigo, Anita, de todas maneras. Y bueno, y son japonesas. Yo no sé, nadie más ha logrado replicar lo que hicieron con el 262. De hecho, el 252 no tuvo los mismos beneficios que tuvo el 262 en la rama que no usó bevacizumab. No tuvo el mismo beneficio, tuvo como 10 meses menos. De hecho, sobrevía global y sobrevía libre de recurrencia, le fue mucho peor. Y en el 252 habían pacientes que no eran, más del 80% eran no orientales. Entonces, por eso se plantea que el 262 no es replicable al resto del mundo. Así que, dime. Una cosa, doctora, pero en el 252, la gracia que tuvo es que tampoco, o sea, no es que mostró un beneficio del bevacizumab, pero le quitó un poquito el beneficio de la intraperitoneal, porque finalmente la rama que era intravenosa con BEV versus intraperitoneal no habían diferencia. Entonces, si vamos a ocupar bevacizumab, probablemente la intraperitoneal pierde un poquito de fuerza. Eso Claro. es lo que yo también entendí el trabajo. Como fue negativo en el sentido que el BEV no daba un beneficio, pero si asumimos que con los estudios previos la intraperitoneal podía tener beneficio, como que desinflaba un poco el uso de la intraperitoneal cuando ocupamos bevacizumab. Entonces también tiene cosas Claro. interesantes por Sí, ese lado. muy buen punto, es cierto, sí, esa es muy buena observación. Pero sin ser un estudio de no inferioridad. Claro, claro, no es un estudio, Sí, no, ¿O sí? es verdad, pero al final lo que hace es que las curvas son iguales. Entonces, Sí, claro. como que el intraperitoneal, si está jugando bevacizumab, como que se pierde un poco el rol de la intraperitoneal. claro, claro, claro que sí, no se repite el mismo beneficio que tuvo la doctora Armstrong de los 70 meses. ¿Te fijas? Ese es el tema. ¿Qué pasó? ¿O cambió la cirugía? ¿O fueron cirugías menos citorreductivas que las que tuvo el Memorial? Porque acuérdense que el beneficio de la citorreducción hoy en día también está
porque cambió la forma de explorar a las pacientes, pues ya no es solamente abdominopelviano, sino que era todo el abdomen superior, los pilares del diafragma, la cúpula hepática, etc. Probablemente muchas de esas pacientes tuvieron citorreducciones subóptimas. No lo sabemos, yo creo que hay mucho cosa pequeña que analizar ese estudio, pero lo que dice tú, Benjamín, es cierto. Estoy súper de acuerdo. Se desinfla el beneficio de la intraperitoneal con el 252. Y por eso queda un poquito de lado. Y bueno, y con todo lo que tenemos ahora. Bueno, entonces, tenemos acá un caso. Tenemos una paciente de 51 años con aumento pelviano, una masa de casi 12 centímetros, un CA 125 muy elevado, se operó, quedó R0. Le hicieron linfadenectomía y tenía un par de ganglios comprometidos. Se catalogó como linfadenectomía, se catalogó toda como una citorreducción óptima, etapa 3C, y a ella se le hizo estudios genéticos que al parecer fueron negativos. Vemos algo de escáner con gran infiltración, infiltración linfovascular, inflamación, etc. Y según las opciones que tenemos para ella, tenemos taxol-carbo. Si pensamos que hizo citorreducción óptima, tenemos que darle una adjuvancia porque va a recurrir sí o sí. Le vamos a dar probablemente nuestra... chao Javier, que te vaya bien. Le vamos a dar quimioterapia taxol-carbo. La pregunta es si le vamos a dar dosis densa, probablemente no. Le vamos a dar intraperitoneal, pudiera ser una opción, de acuerdo a lo que vayamos a ver ahora. Le vamos a dar intraperitoneal con bevacizumab, no. Y le vamos a dar bevacizumab en primera línea, si es que tuvo una citorreducción óptima, no. ¿Cierto? Porque el beneficio está para las citorreducciones subóptimas o para las etapas 4. Y nuestra paciente finalmente, ¿qué vamos a hacer? La paciente, que es, esto es lo que aquí quiero llegar, y con esto creo que terminamos. La paciente, para contarles cómo vamos, se operó citorreducción óptima, R0, 48 años. No tenemos todavía el estudio molecular y genético, pero a las 2 semanas de operada, una ascitis a atención con carcinomatosis peritoneal. Entonces la pregunta es, ¿qué le vamos a ofrecer a ella? ¿Cómo vamos a continuar el estudio? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Y cuáles son los costos de eso? ¿Ustedes saben cuánto sale el bevacizumab mensual? ¿El costo del tratamiento del bevacizumab mensual? ¿Cuánto creen que sale? Como ¿O 4 millones? Entre 4 y 5 millones. 4 millones y medio. Ha ido bajando, ¿eh? Porque están apareciendo sus, ¿cómo se llama? ¿Su homólogo? Sí. En la farmacia del Dr. Simi. Exacto. 4 millones, sí. Dejémoslo en 4. El olaparib, 6 millones. Así que cada vez que se nos ocurra alguna cosa, tenemos siempre que pensar si lo va a poder cubrir ella antes de estarle ofreciendo cosas que le va a hipotecar la vida de la familia y buscar la mejor alternativa. ¿Ya? Entonces, en esta paciente, tarea, y la vamos a discutir todos de nuevo, la vamos a volver a revisar todos, a pesar de que varios de ustedes ya la conocen, la podemos compartir entre nosotros. Usted, Emiliano, tú le puedes contar a la Anita, el Benja le puede contar a Daniel y a la Anita Heredia las características de esta paciente. La historia médica completa, y aquí ya la vamos a analizar con estas características genéticas, inflamatorias y metabólicas que le hemos ido revisando una y otra vez. El Ignacio, ¿Nacho tú la conoces? No, tampoco la conoce Nacho, así que también se la vamos a presentar. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de ella? ¿Por qué le hacemos estudio digestivo a los pacientes con cáncer de ovario? Si le vamos a hacer estudios genéticos, ¿qué estudio genético le vamos a hacer? ¿Y cuánto sale? ¿Y quién lo paga? ¿Ya? Y si le vamos a agregar alguna tercera droga, ¿cuál es el costo que eso tiene? Si está en la canasta GES, si tiene algún seguro extra,
y cuánto sale de acuerdo al CAEC, ¿ya? Como para tener una idea. Y qué otros análisis le vamos a pedir, ¿de acuerdo? Doc, ¿en la biopsia qué le apareció, perdón? Seroso papilar de alto grado P53 mutado. La Anita también la conoció este fin de semana, así que se hicieron Sí. muy amigas. Es un caso Sí. muy bonito, porque aquí podemos aplicar todo lo que hemos aprendido. Después viene la segunda etapa. ¿Qué pasa si es mejor ir a una citorreducción primaria versus neoadyuvancia? Porque en el sótero sucede que no todas las pacientes se pueden operar, y muchas se van a neoadyuvancia, ¿cierto? Y si eso supera a la citorreducción primaria. Si no se logra la citorreducción completa, ¿qué tratamiento le vamos a proponer? Y si se logra la citorreducción completa, ¿qué tratamiento le vamos a proponer? ¿Y por qué? ¿De acuerdo? Y después viene la recurrencia. ¿Les parece que lo dejemos hasta acá, chicos? Porque si no van a quedar un poco mareados. Sí, está perfecto. Sí, ¿Les parece? información. Perfecto. Sí, yo quiero que esto lo vayan analizando. Están los papers. Todos los papers en los cuales se basa en esta presentación están los clásicos, primera línea, segunda línea, antiangiogénicos, están todos en la carpeta del Dropbox, y yo les voy a subir la presentación. Y en la segunda clase vamos a hablar sobre la recurrencia con antiangiogénicos, ¿de acuerdo? Y los PARP. Pero lo que necesito que ustedes me hagan son estas tareas sencillas, son muy sencillas, del screening, de las terapias neoadyuvancia versus adyuvancia, y sobre qué estudios pedirle a esta paciente en particular. Tengo acá preguntas del chat. Sí, súper de acuerdo contigo, Emiliano, de que hagamos un WhatsApp de Gineonco de nosotros, de los becados, ¿les parece? Y ahí nos vamos ayudando entre todos, hacemos un trabajo colaborativo para poder avanzar, porque es mucha la información y si existen dudas, sí les puedo ayudar. ¿Les parece? Sí, perfecto. Sí, totalmente. Ok, chicos. Tienen harto para meditar. Sí. Preguntas. Yo tenía dos preguntas. Si ocupamos score predictivos, o sea, o score tipo Fagoti para definir si vamos a ir a citorreducción inicialmente, que esa queda un poco para la tarea. Y si es que en las recurrencias ocupamos estos score predictivos para ver si una citorreducción secundaria puede tener algún beneficio, tipo desktop o este del memorial. Sí, esas dos preguntas, súper buenas preguntas, y que yo sé que la Anita con el Emiliano la van a poder responder excelente, porque lo hemos hecho varias veces, y porque ahora salió un modelo predictivo como tipo APP, ¿cierto, Emiliano? Que tú me la compartiste, creo, ¿sí? Sí, sí. Que la podemos compartir para poder definir qué pacientes serían eventualmente citorreducibles y cuáles no. Yo creo que el score de Fagoti es interesante, debemos todos conocerlo, y eso está en el área quirúrgica. Y esa área quirúrgica, que va la citorreducción primaria, la citorreducción de intervalo y la citorreducción de secundaria, que son esos tres ítems que tenemos que tener bien definidos, son ítems que los vamos a analizar en la clase de cirugía y cáncer de ovario. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, Súper. Ok. Más preguntas, chicos. No se preocupe si no le No, voy a poner nota. yo tenía otra pregunta, porque hoy día cuando vamos a pedir alteraciones en la recombinación homóloga, Sí. sabemos que podemos pedir un perfil genético, pero que hay un 15% de alteraciones que son epigenéticas, que vamos a ver, por ejemplo, en la firma de un daño del ADN. ¿Tenemos posibilidades de pedir eso o tomar muestras que vayan a medir más bien como una firma de daño más que solo el perfil genético? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, te entiendo. Y de hecho hay muchos factores, hay muchas alteraciones epigenéticas que se toman como de daño que son nocivas, y hay otras que no son nocivas. Entonces, el problema está en que no existe hoy en día, y por eso les puse esa página del Cancer Genomics, donde se ve cómo interpretar los test genéticos que se están haciendo para medir BRCA. Y ahí aparece lo que tú me estás mencionando.
cuáles son las alteraciones específicas que si van a encontrar, si son alteraciones de marco, si son alteraciones por mutaciones, metilaciones o trastornos epigenéticos propios, por deleciones de base, por agregación de base, etcétera. ¿Cuáles de ellas son las que realmente pueden ser medidas y van a ser determinadas como nocivas? Pero no tenemos un test específico que nos pueda definir una u otra. Solamente tenemos el Foundation principalmente, que esa sería un test mucho más amplio, pero no nos puede definir siempre si son de lesiones, metilaciones, acetilaciones, como trastorno epigenético, como lo que vemos, por ejemplo, en cáncer de próstata, que son las metilaciones de la isla CPG. Acá no. Sí. Acá es Sí, un poco más complejo. como un test fenotípico. Sí, algo Exacto, así. exacto. No, no lo tenemos. Solo tenemos estas mutaciones que son más dañinas, por eso les mencioné como para tener una idea, cuáles son las más dañinas, las menos dañinas, las que no tienen ninguna trascendencia hasta el momento en la evolución del cáncer, y lo otro es que aquellas que son BRCA1 o BRCA2 van a debutar con una diferencia de 10 años, eso también me pareció un ítem súper interesante a tenerlo en mente a la hora de tener pacientes como esta paciente que tenemos 48 años con ascendencia ashkenazi, donde el riesgo es altísimo que tenga una de las dos mutaciones. Y que probablemente nos está explicando el por qué la enfermedad está de la manera que está ahora. ¿De acuerdo? Oye, yo le podría hacer muchas preguntas, pero quizás el resto es hora de ir a comer. No sé, yo feliz que si quieren nos quedamos los dos, yo no tengo duda, y los podemos después agregar en el chat de las preguntas que tenemos que quieran realizar. Yo no los voy a castigar, no les voy a poner un 1 ni nada, no, está bien. Daniel no ha pasado conmigo y la Anita tampoco. No. Doctora, yo tengo una pregunta tal vez muy básica en realidad. No, Que sé dímela. que en Sí. todas partes- el uso del BEP desde el segundo ciclo, ¿eso es por complicaciones para evitar Claro. como complicaciones del primero? Exactamente, porque para disminuir el riesgo de fístulas, para disminuir el riesgo de perforaciones. Porque como las cirugías, como te mencionó Emiliano, duran 6 horas, el ideal es que haya un tiempo suficiente de cicatrización para agregarle un antiangiogénico. Y por eso siempre se usa después del segundo ciclo para disminuir los riesgos de las complicaciones, como mencionas tú. Efectivamente es por eso. Sí. Perfecto. ¿De acuerdo? Hay harta información, chicos, así que revisen el Dropbox con calma y ustedes me dicen, la idea es agendar la segunda clase, creo que en la otra semana o en 2 semanas más, tratar de hacerlo un día lunes. Lo hacemos un poco más temprano. Yo sé que es largo, pero es como para tener una idea de lo que vamos a conversar. Una pregunta, chica, ¿puedo hacer? Dime, por supuesto, todo. Sí. ¿Cuál ha sido la conducta en general cuando hay otras histologías que no son seroso de alto grado? Es más o menos, uno homologa un poco el tratamiento. ¿Qué pasa con la quimio, por ejemplo, en los de bajo grado? No los quise tocar, porque Eso, bajo grado es una entidad distinta, claro. y igual que los carcinosarcomas y los milerianos. Ahora, en el caso de cáncer de ovario, los metemos en la misma bolsa los epiteliales, todos salvo los bajo grado y los mucinosos. A pesar de que se tratan más o menos similar, los estudios en general están orientados a los serosos papilares, que son casi el 70% de los casos, endometrioides y células claras. Pero bajo grado no, porque no tienen la misma respuesta, porque si ustedes se acuerdan de los factores genéticos, son otros los mecanismos, los drivers Sí. de la evolución del bajo grado. Y no tenemos todavía targets moleculares tan específicos sobre los bajo grado como lo que tenemos en los serosos papilares de alto grado. Doc, Dime. en respecto a las tasas de respuesta, yo tengo unos números, pero no sé si son los correctos. Sí, dime. Como la tasa de respuesta del seroso alto grado tengo un 80%, el células claras como un 60% de respuesta a quimio, y el bajo grado y el mucinoso como un 25%. ¿Será como...? Yo le sacaría como un 10% a todo. Ah, ya. No. Sí, no. El seroso de alto grado tiene alrededor de un 60 o un 70% de tasa de respuesta. 80% igual es alto, porque se confunde con aquellos pacientes que tuvieron citorreducción óptima y que en la evolución no se encontró enfermedad. Entonces eso se toma como tasa de respuesta. Y no sabemos si fue la efectividad de la cirugía o la efectividad de la quimioterapia. Por eso es que existe esa variabilidad tan amplia.
en las células claras, la tasa de respuesta claramente es menor que en serosos papilares, pero fluctúa alrededor de un 45-50%, células claras. Los mucinosos es como un 15%. Es muy malo. Muy, muy malo, porque mucinoso se comporta como se comportan los digestivos, y de hecho, en centros de alta carga de pacientes con ovario, algunos mucinosos los tratan como tratan a un cáncer de colon, con Folfox, con Gemox, con Capeox, con quimioterapias tipo digestivo. Nosotros, no existe tanto en la literatura como para plantear eso todavía como un estándar, así que siguen los mucinosos tratándose como cáncer de ovario, y los endometrioides también. La gracia está en aquellos tumores que expresan, por ejemplo, HER2, y eso lo estamos buscando en algunos tumores, ¿cierto? HER2. Y bueno, y se están desarrollando terapias para los AKT, etcétera, las factores de transducción, pero no tenemos todavía. No tenemos nada como para eso. Y mantención con terapia endocrina para los de bajo grado. Sí. Eso lo ocupamos. Sí, lo ocupamos y harto, y los endometrioides que expresan receptores de estrógeno y progesterona. Sí. Pero recuerden que la tasa de respuesta también no es muy tan espectacular. Yo creo que ahí la terapia endocrina, la idea es que es de baja toxicidad, tenemos que monitorear los fenómenos tromboembólicos, y la idea es que la paciente recurra lo más tardíamente posible, porque las segundas líneas también son de baja respuesta, a diferencia de los serosos papilares, que cuando la paciente tiene un largo periodo sin enfermedad, la tasa de respuesta en la segunda línea o en la segunda vez puede ser casi similar a la primera vez. Ya puede llegar incluso un 60-70% a la primera vez igual, y con la misma quimioterapia. Vuelve a responder igual. Muy bien. ¿Y a los serosos de bajo grado usted le pide receptores hormonales o les da Sí. todos nomás? No, les pido receptores. Ujú. Sí, les pido receptores. Sí. Igual que el endometroide. Sí, sí, de todas maneras. Hoy en día, acuérdense que el endometrioide es un cáncer de ovario, con una histología que lo están homologando un poco al de endometrio. Entonces, yo no sé si más adelante el endometrioide se va a homologar más al cáncer de endometrio con esas alteraciones genéticas tipo POL-like, como de endometrio, o vamos a irnos por las vías de señalización, AKT, no sé, mTOR, etcétera, propias del endometrioide. Yo creo que ese es un área a explorar, que nosotros no tenemos los medios como para hacerlo, pero sí podemos ver lo que están haciendo los chinos, para variar. Sí, porque de seguro que ya lo publicaron, o los americanos. Sí, ellos están estudiando harto estos perfiles genéticos de los endometrioides. No hay tanta incidencia, como yo les mostré, la verdad, los endometrioides no es más del 30%, entonces no vamos a poder juntar ese número grande de pacientes endometrioides para hacer estos análisis genómicos tan específicos, pero sí, de seguro el TGCA va a publicar un tiempo más algunas diferencias al respecto, y va a ser interesante analizar, sí, de todas maneras. Y la parte Y a inflamatoria. estos otros, ¿Mm? ya. Sí, Y a dime. estos otros en general, a estos otros en general no les pedimos BRCA. ¿A cuáles? Endometrioides, células claras, ¿esos? Deberíamos Sí. hacerlo igual. Hoy en día, y el ESMO, y esa es una de las preguntas que yo les pongo ahí, pero como para ir avanzando, las guías ESMO señala que toda paciente con cáncer de ovario debería estudiarse el BRCA, toda paciente, excepto los mucinosos, que es como pérdida de Excepto los tiempo, mucinosos. ¿ya? Pero todas deberían hacerse el BRCA, todas. Y toda paciente de 60 años que tenga alguna masa en el ovario debería pensarse que es cáncer de ovario hasta que no se demuestre lo contrario. ¿De acuerdo? Van a quedar peritos en ovario, chicos. ¿Ya? Muy bien. A descansar. A descansar. Se pasaron. Buena Excelente. audiencia, hartas preguntas. Anoten Ya. sus preguntas y conversamos. ¿Ya? Ustedes me dan la fecha para cuando quieren la nueva reunión y nos volvemos a juntar. ¿Les parece? Súper. Ya, muchas gracias. Muchas Ya, gracias. chicos. Un Gracias. abrazo grande. Chao. Vale, Que estén bien. vale. Chao. Chao, Chao. chao. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao. Chao, Anita. Chao, Doc.